¿Hasta dónde puede llegar la maldad de una persona que dice amarte? Hoy te voy a contar la historia más perturbadora y a la vez inspiradora que he compartido contigo, la de Esperanza, una mujer de 38 años de Puebla, que descubrió que su esposo no solo había planificado meticulosamente su infidelidad, sino que la había grabado en secreto para usarla como arma de chantaje durante años, manteniéndola como prisionera emocional en su propio matrimonio. Esta no es solo una historia sobre traición o infidelidad, queridos amigos. Esta es una historia sobre manipulación psicológica, chantaje sexual, y cómo una mujer aparentemente derrotada encontró la fuerza para no solo liberarse de su captor emocional, sino para darle la vuelta a la situación de una manera tan brillante que su verdugo terminó siendo víctima de su propio juego perverso. Si alguna vez te has sentido atrapado en una relación donde alguien tiene poder sobre ti, donde sientes que no puedes salir porque las consecuencias serían devastadoras, o si simplemente quieres entender cómo funciona la mente de un manipulador, esta historia cambiará tu perspectiva para siempre. Al final, te daré las 5 estrategias exactas que Esperanza utilizó para liberarse de su chantajista y convertirse en la mujer más fuerte que jamás había sido. Pero antes de sumergirnos en esta historia que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el control y la manipulación en las relaciones, si crees que este contenido puede ser útil para ti o para alguien que conoces, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal Amantes al Descubierto. Tu apoyo nos permite seguir trayendo historias que no solo impactan, sino que pueden salvar vidas. Ahora prepárate para conocer una historia tan retorcida, tan psicológicamente compleja y tan satisfactoriamente resuelta, que no podrás dejar de pensar en ella durante semanas. Todo comenzó de la manera más inocente posible. Esperanza llevaba 14 años casada con Germán, un hombre aparentemente encantador que trabajaba como ingeniero en sistemas y que siempre había sido descrito por familiares y amigos como el esposo perfecto. Tenían 2 hijos adolescentes, una casa hermosa, y lo que desde afuera parecía ser un matrimonio estable y feliz. Pero la realidad dentro de esa casa era muy diferente. Durante los últimos 5 años de su matrimonio, Germán había desarrollado una obsesión enfermiza con el control. Controlaba las finanzas familiares, monitoreaba constantemente los movimientos de Esperanza, y había comenzado a hacer comentarios cada vez más crueles sobre su apariencia física y sus capacidades como mujer. «Ya no eres la mujer de la que me enamoré», le decía con frecuencia. «Has engordado, te has vuelto aburrida, ya no me excitas como antes. Cualquier día de estos voy a encontrar a alguien mejor». Estos comentarios habían comenzado a erosionar la autoestima de Esperanza de manera sistemática. Ella, que había sido una mujer segura de sí misma y exitosa en su carrera como contadora, había comenzado a creer que efectivamente había perdido su atractivo y que era afortunada de que Germán aún quisiera estar con ella. La situación se volvió aún más tóxica cuando Germán comenzó a rechazarla sexualmente de manera regular. Meses podían pasar sin intimidad física, y cuando Esperanza intentaba acercarse a él, Germán la rechazaba con comentarios hirientes sobre cómo ya no lo excitaba o cómo necesitaba arreglarse antes de esperar atención de él. Esta privación afectiva fue creando en Esperanza una desesperación emocional que Germán alimentaba deliberadamente. Él había estudiado psicología en la universidad y entendía perfectamente cómo funciona la manipulación emocional. Estaba creando una necesidad desesperada de validación en su esposa para poder controlarla completamente. El punto de quiebre llegó durante una crisis matrimonial particularmente difícil. Después de una pelea especialmente cruel donde Germán le había dicho que ya no la deseaba y que estaba considerando seriamente el divorcio, Esperanza se sintió completamente perdida y desesperada. Fue en este momento de vulnerabilidad extrema cuando apareció Andrés en su vida. Andrés era un profesor de educación física de 42 años que trabajaba en la misma empresa de contabilidad donde Esperanza prestaba sus servicios como consultora externa. Era divorciado, tenía un hijo, y desde el primer momento mostró hacia Esperanza una atención y admiración que ella no había recibido en años. Andrés la hacía sentir hermosa, deseada, inteligente, valiosa. Le decía todas las cosas que Germán ya no le decía, y le daba la atención física y emocional que había estado necesitando desesperadamente. Durante varias semanas, mantuvieron una relación puramente emocional, conversando por horas sobre sus vidas, sus sueños, sus frustraciones matrimoniales.
Lo que Esperanza no sabía era que Germán había estado monitoreando sus comunicaciones electrónicas durante meses. Había instalado software espía en su teléfono y computadora, y había estado leyendo cada mensaje, cada correo electrónico, cada conversación que ella tenía. Germán no solo sabía sobre su amistad con Andrés, sino que la había estado alimentando deliberadamente. Utilizando perfiles falsos en redes sociales, Germán había estado enviando mensajes a Esperanza haciéndose pasar por diferentes personas, todos diciéndole lo mismo, que se merecía ser feliz, que su esposo no la valoraba, que tenía derecho a buscar la felicidad en otra parte. Estos mensajes estaban diseñados específicamente para empujarla hacia una aventura extramarital. Simultáneamente, Germán había comenzado a actuar de manera aún más cruel y rechazante en casa, creando una situación emocional insostenible que prácticamente garantizaba que Esperanza buscaría consuelo en otro lugar. El día que Esperanza finalmente cruzó la línea física con Andrés no fue casualidad. Germán había orquestado la situación perfectamente. Había salido de viaje de negocios por 3 días, dejando a Esperanza sola y emocionalmente vulnerable. Había contratado a una niñera para que se llevara a los niños a pasar el fin de semana con sus abuelos. Había creado el escenario perfecto para que Esperanza invitara a Andrés a su casa. Lo que Esperanza no sabía era que Germán había instalado cámaras de seguridad ocultas en varios lugares de la casa, incluida su propia habitación matrimonial, semanas antes de su viaje. No eran cámaras de seguridad normales, sino dispositivos de espionaje de alta calidad que grababan tanto video como audio con definición perfecta. Cuando Andrés llegó a la casa esa noche de viernes, Esperanza estaba nerviosa pero también emocionada. Por primera vez en años, se sentía deseada y hermosa. Habían cenado, habían hablado durante horas, y finalmente habían terminado haciendo el amor en la cama matrimonial que Esperanza compartía con Germán. Fue una noche de pasión intensa y liberadora para Esperanza. Andrés la trató con una ternura y admiración que había olvidado que era posible sentir. Le susurró palabras de amor y deseo que alimentaron su alma herida. Por primera vez en años, Esperanza se sintió completamente mujer, completamente viva, completamente valiosa. Pero toda esa hermosa experiencia había sido grabada en detalle por las cámaras ocultas de Germán. Cada gemido, cada palabra de amor, cada posición íntima, cada momento de vulnerabilidad había sido capturado para ser usado como arma. Cuando Germán regresó de su viaje el domingo por la noche, actuó como el esposo amoroso que había estado extrañando a su familia. Abrazó a Esperanza, les trajo regalos a los niños, y se comportó de manera tan cariñosa que Esperanza se sintió abrumada por la culpa de lo que había hecho. Durante los siguientes días, Esperanza vivió en un estado de ansiedad constante, esperando ser descubierta, sintiendo que Germán de alguna manera sabía lo que había pasado. Pero Germán no mostró ninguna señal de sospecha. De hecho, comenzó a tratarla mejor que en meses, siendo más atento, más cariñoso, más presente. Esta mejora en el trato de Germán hizo que Esperanza se sintiera aún más culpable y decidiera terminar inmediatamente su relación con Andrés. Le dijo que su matrimonio había mejorado y que no podía seguir viéndolo. Andrés, aunque dolido, respetó su decisión y se alejó de su vida. Esperanza pensó que había cerrado ese capítulo y que podría seguir adelante con su matrimonio con una lección aprendida. Pero Germán había estado esperando exactamente esto. Su plan era dejar que ella se sintiera segura, que creyera que había escapado sin consecuencias, antes de revelar que tenía todo el poder en sus manos. 2 semanas después de que Esperanza terminara con Andrés, Germán la invitó a cenar en un restaurante elegante. Había sido especialmente romántico esa noche, diciéndole lo mucho que la amaba y lo agradecido que estaba de tenerla como esposa. Esperanza se sintió tanto aliviada como confundida por este cambio positivo en su matrimonio. Fue cuando llegaron a casa esa noche que Germán reveló su verdadera naturaleza. Con una calma escalofriante, encendió su laptop y le mostró a Esperanza un video perfectamente editado de su encuentro íntimo con Andrés. «Espero que hayas disfrutado tu pequeña aventura», le dijo con una sonrisa fría que Esperanza nunca había visto antes. «Porque va a ser la última decisión independiente que tomes en mucho, mucho tiempo». El shock de Esperanza fue indescriptible. No solo había sido grabada sin su consentimiento en el momento más íntimo y vulnerable de su vida, sino que se dio cuenta de que todo había sido una trampa elaborada.
Germán le explicó meticulosamente cómo había orquestado toda la situación, desde el deterioro deliberado de su matrimonio hasta la manipulación emocional que la había empujado hacia Andrés. Necesitaba que fueras infiel, le dijo con una frialdad que la heló hasta los huesos. Necesitaba tener algo sobre ti. Ahora tengo el control completo de esta situación y de ti. Las reglas que Germán estableció esa noche fueron claras y devastadoras. Esperanza haría exactamente lo que él dijera, cuando él lo dijera, sin cuestionamiento ni resistencia. Si no obedecía, él enviaría copias del video a su familia, a sus amigos, a sus colegas de trabajo y a los padres en la escuela de sus hijos. Imagínate la cara de tu madre cuando vea a su hija perfecta gimiendo de placer con un hombre que no es su esposo, le dijo con crueldad calculada. Imagínate lo que dirán tus clientes cuando vean este video circulando en Internet. Imagínate lo que pensarán nuestros hijos cuando sus compañeros de escuela les muestren videos de su mamá comportándose como una cualquiera. El chantaje de Germán no era solo sexual, sino completamente psicológico. Había estudiado a Esperanza durante 14 años y sabía exactamente qué botones presionar para mantenerla bajo control total. Sabía que ella valoraba su reputación profesional, que se enorgullecía de ser vista como una mujer respetable, que haría cualquier cosa por proteger a sus hijos de la humillación. Durante los siguientes 8 meses, Esperanza vivió en lo que solo se puede describir como un infierno psicológico. Germán usaba la amenaza del video para controlar cada aspecto de su vida. La forzaba a tener relaciones sexuales cuando él quería, de la manera que él quería, sin importar si ella tenía ganas o no. La obligaba a entregar todo su salario y no le permitía tener acceso independiente al dinero familiar. Le prohibía salir con amigas, le monitoreaba constantemente su ubicación y le exigía reportes detallados de cada conversación que tenía con otras personas. Pero quizás lo más cruel de todo era que Germán había comenzado a traer mujeres a la casa familiar para tener aventuras, sabiendo que Esperanza no podía protestar sin arriesgarse a que él cumpliera sus amenazas. Ella tenía que fingir que no sabía nada cuando encontraba evidencia de estas aventuras, tenía que lavar las sábanas que habían sido profanadas, tenía que actuar como la esposa perfecta mientras su mundo interior se desmoronaba. Durante estos meses de tortura psicológica, Esperanza consideró el suicidio en múltiples ocasiones. Sentía que no había salida de su situación, que estaba condenada a vivir como prisionera de su propio matrimonio para el resto de su vida. La había roto tan completamente que había comenzado a creer que se merecía el castigo que estaba recibiendo. Pero fue precisamente en su momento más oscuro cuando Esperanza encontró la fuerza para comenzar a luchar por su libertad. El punto de inflexión llegó cuando escuchó a su hija adolescente de 16 años preguntarle a una amiga por teléfono si era normal que los papás trataran mal a las mamás, porque había notado que su papá siempre le gritaba a su mamá y que su mamá siempre parecía triste. En ese momento, Esperanza se dio cuenta de que su sumisión no solo la estaba destruyendo a ella, sino que estaba enseñando a sus hijos que las relaciones abusivas eran normales. Estaba modelando para su hija que las mujeres debían aguantar maltrato, y estaba enseñando a su hijo que los hombres tenían derecho a controlar y humillar a las mujeres. Esa noche, por primera vez en 8 meses, Esperanza comenzó a planear su escape. Pero sabía que no podía ser impulsiva. Germán había demostrado ser un manipulador inteligente y calculador, y ella necesitaba ser aún más inteligente que él para poder liberarse sin que él destruyera su vida y la de sus hijos. Lo primero que hizo Esperanza fue consultar secretamente con un abogado especializado en violencia doméstica y chantaje. Le contó toda su situación, incluyendo la existencia del video y las amenazas de Germán. El abogado le explicó que lo que Germán estaba haciendo constituía varios delitos graves: chantaje, coerción, violación de privacidad y abuso psicológico. También le explicó que en muchos casos de chantaje sexual, las víctimas tenían más poder del que creían. El abogado le ayudó a entender que Germán también estaba cometiendo delitos al haber grabado sin consentimiento y al estar usando el material para chantaje, lo cual podría resultar en consecuencias legales graves para él. Armada con esta información legal, Esperanza comenzó a documentar meticulosamente cada instancia de abuso, chantaje y coerción. Comenzó a grabar en secreto sus conversaciones con Germán, especialmente cuando él hacía sus amenazas. Instaló una aplicación en su teléfono que enviaba automáticamente copias de estas grabaciones a una cuenta de correo electrónico que Germán no conocía.
Pero la parte más brillante del plan de Esperanza fue psicológica. Había aprendido tanto sobre manipulación durante estos meses de tortura que decidió usar las propias técnicas de Germán en su contra. Comenzó a sembrar dudas en su mente sobre la efectividad de su chantaje, haciéndole creer que él tenía menos poder del que pensaba. Esperanza comenzó a actuar ligeramente menos sumisa, a cuestionar algunas de sus demandas de manera sutil, a mostrar pequeños signos de resistencia que hicieron que Germán comenzara a dudar de su control total sobre ella. Cuando Germán amenazaba con mostrar el video, Esperanza comenzó a responder con comentarios como «hazlo si quieres», «a ver qué pasa» o «ya estoy cansada de vivir con miedo». Estos pequeños desafíos hicieron que Germán comenzara a perder la confianza en su estrategia de chantaje. Comenzó a darse cuenta de que si realmente enviaba el video a todos como amenazaba, él también enfrentaría consecuencias sociales y legales graves. Después de todo, él sería expuesto como el tipo de hombre que graba a su esposa en secreto y luego usa el material para chantaje. Mientras sembraba estas dudas en la mente de Germán, Esperanza también estaba construyendo una red de apoyo sin que él se diera cuenta. Había comenzado a asistir secretamente a un grupo de apoyo para mujeres víctimas de abuso, donde aprendió estrategias adicionales para lidiar con manipuladores y para reconstruir su autoestima. También había comenzado a ahorrar dinero en secreto, desviando pequeñas cantidades de su salario hacia una cuenta bancaria que abrió con la ayuda de su abogado. Sabía que cuando finalmente hiciera su movimiento, necesitaría recursos financieros independientes para mantener a sus hijos y a sí misma. El momento perfecto para ejecutar su plan llegó cuando Germán cometió un error crucial. Durante una de sus aventuras extramaritales, había traído a una mujer a la casa cuando pensaba que Esperanza estaba fuera de la ciudad en un viaje de trabajo. Pero Esperanza había regresado temprano y había grabado evidencia de Germán teniendo relaciones sexuales con otra mujer en la misma cama matrimonial donde la había grabado su encuentro con Andrés. Esta evidencia le dio a Esperanza el poder que necesitaba para cambiar completamente la dinámica de su situación. Ahora ella también tenía material comprometedor sobre Germán, y además tenía evidencia de que él había violado repetidamente sus votos matrimoniales después de haberla chantajeado por hacer lo mismo una sola vez. El enfrentamiento final llegó un domingo por la mañana, cuando Germán intentó usar nuevamente su chantaje habitual para forzar a Esperanza a obedecerlo. Pero esta vez, en lugar de someterse, Esperanza le mostró su propia grabación de él con otra mujer. «Parece que los dos tenemos secretos interesantes», le dijo con una calma que sorprendió a Germán. «La diferencia es que yo tengo evidencia de que tú has estado haciendo esto regularmente después de chantajearme por hacer lo mismo una vez. Y tengo grabaciones de todas las veces que me has amenazado y chantajeado». Germán intentó recuperar el control amenazando nuevamente con distribuir el video de ella, pero Esperanza ya no era la mujer quebrada que había sido 8 meses antes. «Hazlo», le dijo con firmeza. «Pero cuando lo hagas, yo también voy a distribuir tu video, y además voy a mostrar todas las grabaciones donde me amenazas con chantaje. Vamos a ver quién sale peor parado de esta situación». Por primera vez desde que comenzó su campaña de chantaje, Germán se encontró sin respuesta. Se dio cuenta de que había subestimado completamente a su esposa y que su víctima se había convertido en su igual en términos de poder y evidencia comprometedora. Esperanza continuó, «Pero no quiero jugar estos juegos sucios contigo para siempre. Aquí están mis términos. Nos divorciamos civilizadamente, dividimos los bienes de manera justa, acordamos custodia compartida de los niños, y ambos guardamos nuestros secretos. O podemos destruirnos mutuamente y que nuestros hijos vean a sus dos padres como las personas terribles que hemos sido». La propuesta de Esperanza era brillante porque le daba a Germán una salida que preservaba su dignidad mientras le garantizaba a ella su libertad. Era una negociación de poder entre iguales, ya no el chantaje de un abusador contra una víctima indefensa. Germán, enfrentado con esta nueva realidad donde ya no tenía control absoluto, accedió a los términos de Esperanza. El proceso de divorcio fue relativamente civilizado, con ambas partes manteniendo sus secretos mutuos mientras dividían su vida de 14 años. Pero la verdadera victoria de Esperanza no fue legal o financiera, sino psicológica. Había logrado reclamar su poder personal, había aprendido a defenderse de un manipulador experto, y había demostrado tanto a sí misma como a sus hijos que ninguna situación es completamente sin esperanza si tienes la determinación y la inteligencia para luchar por tu libertad.
Un año después de su divorcio, Esperanza había reconstruido completamente su vida. Había expandido su práctica contable, había comprado una casa hermosa donde vivía con sus hijos la mayor parte del tiempo, y había comenzado una relación sana con un hombre que la respetaba y valoraba genuinamente. Sus hijos, aunque inicialmente confundidos por el divorcio, eventualmente se sintieron aliviados de vivir en un ambiente donde ya no había tensión constante ni comportamiento abusivo. La relación entre Esperanza y sus hijos se fortaleció enormemente cuando ellos vieron la transformación positiva en su madre y se dieron cuenta del coraje que había demostrado al liberarse de una situación imposible. Germán, por su parte, enfrentó las consecuencias naturales de su comportamiento manipulador. Sin poder controlar a Esperanza, su necesidad obsesiva de dominio se dirigió hacia otras relaciones, pero las mujeres con las que intentó establecer vínculos fueron menos tolerantes de su comportamiento abusivo. Su reputación en su círculo social se deterioró cuando se hizo evidente el tipo de persona que realmente era. La historia de Esperanza nos enseña lecciones fundamentales sobre el chantaje, la manipulación y la capacidad de recuperación del espíritu humano. Primero, que los chantajistas dependen del miedo y la vergüenza de sus víctimas. Pero cuando esos sentimientos se transforman en determinación y coraje, el poder del chantajista se desvanece. Segundo, que documentar el abuso es crucial para poder defenderse legalmente. Esperanza no habría podido liberarse sin la evidencia que recopiló meticulosamente durante meses. Tercero, que buscar ayuda profesional es esencial. El abogado especializado y el grupo de apoyo fueron fundamentales para que Esperanza entendiera que tenía opciones y que no estaba tan indefensa como creía. Cuarto, que los manipuladores a menudo se exponen a sí mismos cuando creen que tienen control total. La arrogancia de Germán lo llevó a cometer errores que Esperanza pudo usar en su contra. Y finalmente, que nunca es demasiado tarde para reclamar tu poder personal, sin importar cuán quebrada o indefensa te sientas. Esperanza logró transformarse de víctima a sobreviviente a mujer empoderada a través de la determinación, la inteligencia y la negativa a aceptar que su situación era permanente. Las 5 estrategias que Esperanza utilizó para liberarse y que tú puedes aplicar si enfrentas una situación similar son: primera, buscar ayuda legal profesional para entender tus derechos y opciones. Segunda, documentar meticulosamente cada instancia de abuso o chantaje. Tercera, construir una red de apoyo emocional fuera de tu situación abusiva. Cuarta, ahorrar recursos financieros independientes para tener opciones cuando decidas actuar. Y quinta, no permitir que el miedo y la vergüenza te paralicen, recordando que los chantajistas también tienen vulnerabilidades que puedes usar a tu favor. Si estás enfrentando chantaje, manipulación o abuso de cualquier tipo, recuerda que siempre hay una salida, aunque no la veas inmediatamente. Mereces vivir libre de miedo, libre de control, libre de amenazas. Tu dignidad y tu bienestar valen más que cualquier secreto que alguien pueda estar usando contra ti. Y recuerda que buscar ayuda no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Esperanza no habría podido liberarse sola, necesitó un equipo de profesionales y personas que la apoyaran. No tienes que enfrentar esta situación por tu cuenta. Antes de despedirme, quiero recordarte que si esta historia te impactó, te ayudó o crees que puede ayudar a alguien más, por favor compártela y dale me gusta a este video. Suscríbete a nuestro canal Amantes al Descubierto para más historias que no solo entretienen, sino que pueden proporcionar herramientas para enfrentar situaciones difíciles en la vida real. La historia de Esperanza nos recuerda que el poder real no viene de controlar a otros a través del miedo, sino de tener el coraje de defender tu propia dignidad cuando es necesario. Y que no importa cuán oscura parezca tu situación, siempre existe la posibilidad de reclamar tu libertad y construir una vida mejor.